Sergio Tejada. Hola amigos, seguimos acá en Otra Mirada Radio y ya nos acompaña el congresista Sergio Tejada. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La primera pregunta así a boca de jarro. ¿El presidente Humala te ha mandado a meter a la cárcel a Alan García, como dicen los apristas? No, de ninguna manera. A mí me ha encargado el Pleno del Congreso investigar una gestión de gobierno. Es un tema estrictamente parlamentario y además es un pedido de la ciudadanía, ¿no? Es que desde hace muchos años ha querido que se esclarezcan hechos de corrupción. Durante el periodo anterior, cuando se investigaba, pues habían blindajes, ¿no? Habían informes que nunca llegaban a votarse, habían temas que se archivaban en fiscalía. Y ahora lo que se trata es de poder investigar a fondo cómo se actuó durante la anterior gestión. Y el trabajo de la megacomisión que tú presides, ¿no es cierto? La llamada megacomisión, estas últimas semanas, si bien no es el único tema, ¿no es cierto? Se ha inclinado más al caso de los narcoindultos, ¿no es cierto? Sí, de hecho pedimos una ampliación de 120 días centrados en la necesidad de ampliar la investigación sobre los narcoindultos. Creemos que es uno de los aspectos más serios, más delicados de los temas que investigamos, y mientras más investigábamos aparecían elementos nuevos que nos sorprendían. Y cuando entra la Fiscalía a investigar con un fiscal, además probo, que ha tenido una excelente actuación, empiezan a salir mucho más elementos. De manera que me parece que esto todavía tiene más que profundizarse, y tendrán que darse las explicaciones correspondientes tanto a nivel parlamentario como a nivel judicial. Sergio, son 3.207 condenados por tráfico ilícito de drogas que han recibido un beneficio de conmutación de penas. Así es. Y bueno, ya se ha destapado, hay testigos, ha corrido plata. Dime, ¿esto solamente es una cuestión de un nivel medio de Miguel Facundo Chinguel y un grupo corrupto, digamos, dentro del aprismo a mando medio? ¿O cuáles son los nexos con Pastor, los nexos con el propio García, con el secretario general Nava? ¿Cómo ves esto? O sea, ¿o solo le dejaban la chauchilla a Miguel Facundo Chinguel y los casos más grandes, porque ahí hay unas cabecillas de narcotraficantes importantes? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay elementos que evidentemente nosotros no podemos adelantar mientras estamos en medio de la investigación. Tenemos unos meses más por investigar, pero lo que hemos determinado por algunos testimonios, que además ya los tiene la Fiscalía, es que posiblemente no había una sola red. La Fiscalía ha dicho que ha habido cohecho pasivo propio y ha habido asociación ilícita para delinquir. Eso es lo que se investiga. Pero en esta asociación pareciera que no fuera una sola red, ¿no? Ha habido una de ellas, que es la que más ha sonado ahora, que tenía que ver con promotores, que tenía que ver con el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, que tramitó algunas conmutaciones a estos narcotraficantes nigerianos, colombianos, mexicanos, pero hay testimonios que indican de otras rutas, que podrían haber llegado de frente un poco más arriba. Yo creo que eso se va a ir conociendo en los próximos días. Que los casos más gruesos, de donde hay digamos, involucrados millones de dólares, a lo mejor pasaban de frente por Palacio de Gobierno. Posiblemente. Hay varios testimonios sobre un indulto muy particular que al parecer nunca lo vieron los promotores, sino que tuvo otra ruta. Y hay también un testimonio de una persona que indica que se coordinó muy estrechamente con un exministro algunos cobros. Incluso en 4 casos no se concretaron porque hubo el cambio de ministro. Entonces eso podría indicar que efectivamente hubo un periodo en el que sí habría habido cierta concertación para dar conmutaciones. Y esta, digamos, coartada de la persecución política, que incluye que Pastor salga a todos los medios de comunicación, el ministro Aurelio Pastor, que está bastante metido en este tema, salga a decir que esto es persecución política, o Alan García, que ponga una acción de amparo para que no se le investigue, cosa que bueno, como conversábamos ayer con Laura Arroyo, no sucede en la región, en muchos países, y ella ya contará ahora, pero ¿tú cómo aprecias eso? O sea, ¿qué elementos te da eso? Bueno, era de esperarse que se diga que esta es una persecución política. Ahora se está diciendo hasta que se han inventado testigos o se han comprado testigos, ¿no? Una cosa totalmente falsa. Hay una serie de testimonios que apuntan en la misma dirección. Si no, el fiscal no hubiera sentido la necesidad de pedir la detención de Facundo Chinguel y de investigar a una serie de personajes vinculados a la Comisión de Gracias Presidenciales. Y en medio de esto, pues el expresidente García presenta esta acción de amparo, que dice claramente que se deje sin efecto todo lo actuado con respecto a su persona.
Es decir, lo borramos de todos los informes. O sea, no solamente del caso narcoindultos. De todo. Yo, como lo he dicho en algún medio de prensa, se convertiría en un intocable, ¿no? En un innombrable. No podría siquiera mencionarlo en todas las investigaciones que hemos realizado. Pero esto en realidad tiene un efecto con la labor de investigación, es tu función constitucional, digamos. Hay una función constitucional, además los congresistas no tenemos mandato imperativo, no podríamos tener este tipo de acción absolutamente privilegiada con respecto a una persona. En segundo lugar, nosotros nos guiamos por el artículo 88 del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, que es el que nos dice cómo proceder en una comisión investigadora, y lo hemos respetado completamente. Aquí no ha habido vulneración de la ley, ni de la Constitución, ni de los derechos de nadie. Pero si es que demora en resolver el juez sobre este caso, sí podríamos tener una dificultad, porque tenemos 3 meses por delante. Si tenemos 3 meses esperando que salga esta resolución, se podría alegar que no podemos mencionarlo en este periodo. Entonces se nota que García en realidad lo que está es tratando de ganar tiempo, está medio desesperado, porque ¿qué pena le podía tocar a García a nivel constitucional por lo menos, si se demuestra que él es, bueno, es que está bastante comprometido, pero porque él ha firmado todas las solicitudes, todos los indultos y las conmutaciones? ¿Qué pena le puede caer a García? Bueno, la investigación tiene 2 caminos. Uno tiene que ver con la parte política, ¿no? La Constitución indica que el Estado lucha contra el narcotráfico. Y si conmutas la pena pues a 5.500 personas, 3.207 condenados por tráfico ilícito de drogas, 461, según hemos calculado, por tráfico ilícito de drogas en forma agravada, es evidente que no estás cumpliendo un mandato constitucional. Entonces esa es la parte política. La otra parte que tendrá que calificar el fiscal de la Nación es si se ha cometido delito, es decir, si él ha sido parte de esta red de la que ahora se sospecha, si ha habido una cadena de mando. Entonces son los 2 caminos que tendrán que seguirse. Si es que esto se viera en el Ministerio Público, de todas maneras tiene que ir al Congreso, porque tiene derecho ante juicio. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el congresista Sergio Tejada, presidente de la mega comisión que se encarga de investigar al gobierno anterior de Alan García. Otra mirada. Seguimos aquí en Otra Mirada Radio conversando con el congresista Sergio Tejada y su labor al frente de la comisión o de la mega comisión, y específicamente en el caso de los narcoindultos, que parece que tienen muy preocupado al presidente García, quien acaba de solicitar al Poder Judicial que se le excluya de cualquier investigación que el congresista Tejada realice. Yo quisiera preguntar al respecto para que quede claro para las personas que nos están escuchando el día de hoy. De prosperar esta acción de amparo, no se le podría incluir a él en nada, no solamente en narcoindultos, sino en una otra serie de temas que ha visto la mega comisión, ¿cierto? Exactamente, tenemos que dejar sin efecto todo lo actuado con respecto al señor García Pérez. Ok, más allá de que el Poder Judicial podría ser amigo de García, etcétera, etcétera, lo que quisiera saber es, eso perjudica a ustedes en su labor, evidentemente. Ahora, más allá del tema de García, que está claro que está nervioso, digamos, el tema en sí lo compromete, y por ahí dice que se podría inhabilitar políticamente, vale decir, no podría candidatear, por ejemplo, en el 2016, ¿cierto? Sí, bueno, hemos hablado justamente de estas 2 rutas de investigación, ¿no? Por un lado la responsabilidad política por haber posiblemente infringido la Constitución, y por otro lado la investigación de tipo penal, si es que se probara que había una cadena de mando, si es que ha tenido que ver con una red, si ha sido parte de una asociación ilícita para delinquir, ¿no? En la sanción política, que la tendría que calificar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se puede pensar en una inhabilitación, ¿no? Es lo que suele corresponder cuando se aprueba una infracción constitucional. Claro, ese es el problema, digamos, eso es lo que probablemente lo tenga también más preocupado. Ahora, mucha gente cree que acá hay un gran tema de dinero, que lo hay, evidentemente, ¿no? Se han llevado muchísimo dinero, lo que le comentaba a Carlos Bedoya, por ejemplo, es que en el mundo ideal de Alan García esto es como casi un narcoestado, porque de pronto tienes a personas, tú combates el narcotráfico, digamos, los metes a la cárcel, pero luego les cobras por sacarlos, y luego podrías volver a hacer lo mismo, y se vuelve una gran red de corrupción tremenda. Interesante negocio, ¿no? Y se vuelve un negociazo. Lo que comentaba yo también es que, por ejemplo, en Brasil el Senado acaba de definir que los delitos de corrupción son crímenes altos. Tenemos en España el juez diciendo que Bárcenas debe entrar a la cárcel por también casos de corrupción, y acá tenemos a un expresidente poniendo una acción de amparo, ¿no? Y la gente, más bien los apristas, cuidándolo y blindándolo y etcétera. Entonces se vuelve un negociazo, realmente se vuelve un negociazo. ¿De cuánta plata estamos hablando más o menos?
Mira, creo que hay que hacer una cifra, digamos, muy fina, ¿no? Haciendo un análisis muy detallado, porque al parecer, según los testimonios, ha habido distintos tipos de cobros. Se ha hablado de $240,000 para liberar a 14 cabecillas de bandas internacionales, pero evidentemente las personas que estarían involucradas en pagos no serían solamente 14, ¿no? Hemos encontrado nosotros 461 personas condenadas por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. Y el testimonio de este señor Brasil, por ejemplo, el señor Butrón dos Santos, dice que unas 200 personas habrían pagado, pero puede ser montos que van de 1.000 a 5.000 o 10.000 dólares por conmutación. Otro testimonio que también se hizo público indicó que se pedía en Lurigancho $10.000 por año conmutado. Y hay testimonios que indican que algunos promotores, para iniciar el trámite, pedían 800.000 soles. Entonces, si tú vas sumando todo eso, yo me imagino que se podría hablar ya de millones, ¿no? No solamente miles de dólares. Bueno, pero al margen también del cobro o no cobro, García también estaría involucrado, porque ¿cómo vas a bajar y dejar libre bandas internacionales de narcotraficantes que han vuelto a delinquir? Y yo en ese sentido te quisiera preguntar, porque todo parece indicar que la Comisión de Gracias Presidenciales ha sido utilizada de varias formas, ¿no? Una, para hacer caja chica del partido aprista, sería una hipótesis; otra, para hacer ser un instrumento de poder. ¿Cuál es el camino de este delito, de estos delitos? O si quieres, ¿cuál es el camino de los indultos? ¿Cuál es el papel de Facundo Chinguel? ¿El papel del ministro Aurelio Pastor o los otros ministros? Porque también está involucrado aquí la ministra Rosario Fernández, de alguna manera García Toma, que es el que frena un poco y lo bota a Chinguel. Sí, ¿no? Te puedo relatar un poco la historia. Cuando inicia el anterior gobierno, entra primero la ministra Zavala, ¿no? Ella da muy pocos indultos y conmutaciones, claro. Son 10 o 20, muy poco realmente. Ahí, al parecer, García Pérez señala, ¿no? Dice: en mi primer gobierno yo di cerca de 4.000 gracias presidenciales y ahora se trata de superar esa cifra, ¿no? Lleguemos a 5.000. Y entra este señor Miguel Facundo Chinguel. En la comisión él no ha sabido decir quién lo nombra, ¿no? Porque Rosario Fernández no se conocía con Facundo Chinguel. Sin embargo, él contaba con apoyo al más alto nivel. O sea, aparentemente García Pérez lo habría puesto ahí ya con la ministra Rosario Fernández para que él se encargue de esa tarea y llegar a los 5.000. Entonces, cuando entra Facundo Chinguel, cambia la Comisión de Gracias Presidenciales, cambia en su organización interna, aumenta enormemente, pasan a tener 42 personas entre abogados y promotores, empiezan a tener campañas en las cárceles, los promotores iban a los pabellones a recoger los expedientes en estas especies de ferias de conmutaciones, y todo esto se mantiene con Rosario Fernández y con Aurelio Pastor. De ahí viene el escándalo del indulto a Crucillat. Entonces aquí, ustedes saben, sale Aurelio Pastor, entra García Tome, lo primero que hace García Tome es sacar a Facundo Chinguel y reorganizar esta comisión, ¿no? Entonces esa es más o menos la historia. Por eso nosotros nos centramos en el periodo de Facundo Chinguel en la investigación. Pero tú sabes que Facundo Chinguel y Alan García se conocen desde muchos años, ¿no? Desde la juventud aprista, entiendo. Porque cuando es nombrado secretario general Alan García, Facundo Chinguel, que tenía 30 años Alan García, Facundo Chinguel tenía 20 años y fue nombrado secretario de Juventudes. Exacto. Y ahí es donde se conocen y bueno, es el único, y eso yo te quería preguntar porque no se han hecho públicas las declaraciones, bueno, han trascendido, ¿no? Pero Alan García dijo en la comisión que este hombre pueblo, que ganaba una propina en el Ministerio de Justicia, lo pasaron a Serpós, que él metía las manos al fuego. ¿Qué tanto dijo García ahí? Mira, esto se hizo público porque nosotros lo sustentamos en el Pleno para solicitar la ampliación de 120 días. Entonces, esa parte, ese extracto de la conversación con García Pérez se puede conocer. Él lo que dijo es que efectivamente Facundo Chinguel era un hombre probo, que él ponía las manos al fuego, que lo volvería a nombrar, que había hecho una excelente labor, que había puesto su oficina en el mismo penal y que se dedicaba, pues, era una persona sensible, ¿no? Que veía a estas personas, estas señoras paqueteras con varios hijos, y a ellos iba dirigida la gracia presidencial. Creo que una de las preocupaciones, y por lo cual presenta esta acción de amparo, es justamente por esas declaraciones. Se debe estar arrepintiendo en el alma. Son declaraciones, además, donde él dice que revisó cerca de 7.000 expedientes, que los estudió detalladamente, que consultaba incluso con Dios. Y aquí hay un problema, porque yo he visto esos expedientes.
Son expedientes que no tienen más de 10 páginas y tú los lees en 2 minutos y te das cuenta cuando hay algo malo. Te das cuenta, por ejemplo, si una persona aparece sentenciada por el artículo 297 del Código Penal, que son formas agravadas de tráfico ilícito de drogas, y en el expediente de conmutación dice tipo básico. Ahí inmediatamente tú dices, no aquí computa, hay no un computa. maquillaje, Claro, ¿no? Aquí algo está raro. han cambiado las cifras. Y un caso gravísimo, ¿no? Una persona acusada de tentativa de violación y que en el expediente dice, no se comprueba, fue robo agravado. Entonces, el Poder Judicial te dice algo y un promotor o un asesor legal se le ocurre que no es así. Perdón, ¿se usaba la Comisión de Gracias Penitenciales como una instancia superior al Poder Judicial, más allá de la Corte Suprema? Bueno, si se consultaban cuestionaba. si consultaban con Con Dios, Dios, yo entiendo que está por encima del Poder Judicial. Claro, porque una cosa es que tú des una gracia presidencial y otra cosa que tú cuestiones un resultado judicial, ¿no? Y digas, no, pues le han dicho que es tráfico ilícito de drogas, pero se equivocan, pues es robo, ¿no? Entonces, ahí sí hay algo más delicado también. Mira, Sergio, tenemos 3 minutos. Creo que está quedando claro el tema de los narcoindultos. Es algo bien serio y te comprometemos para seguir conversando, dialogando. Pero no solamente es ese tema que está en la megacomisión. Ustedes también están tocando el caso de los BTR nuevamente. Y eso que había quedado bastante impune. ¿Cómo va? ¿Qué nos puedes comentar de cómo va eso? Bueno, primero, para evitar confusiones, no estamos repitiendo investigaciones que se hayan hecho en el pasado. En el pasado se investigó la pérdida de los USBs, En el caso Petroaudios, ¿no? el caso Petroaudios, ¿no? Lo que tenía que ver con lo que decían los audios, los negocios con las petroleras, con las cementeras, pero no se investigó la interferencia política, una posible presión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para llevar de cierta forma el proceso. Entonces nosotros nos estamos centrando ahí. Hubo ya una sentencia en un momento de un juzgado que remitió todo lo actuado al Congreso de la República porque encontraron indicios de posible delito de parte de altos funcionarios. Está García Pérez, Hernán Garrido Leca, está Miguel Hidalgo, estaba Jorge del Castillo. En general Hidalgo, ¿no? Sí, entonces ahí empezamos a investigar. Después, en segunda instancia, se archiva. Una cosa que nos parece sorprendente, porque ya había enviado la documentación al Congreso. Pero nosotros seguimos una línea de investigación por ese camino, y hay varios elementos interesantes, me parece que no han salido antes, que podrían demostrar cierto direccionamiento de las investigaciones en el caso BTR. Entonces, es todo lo que puedo adelantar por ahora, porque el informe no ha sido publicado, no lo hemos entregado todavía a los otros miembros de la comisión, pero en unas semanas ya lo estaremos discutiendo. Ahora, Sergio, te estás enfrentando pues con un poder bien grande, ¿no? Y bastante maleado, podemos decir. ¿Estás recibiendo amenazas? Mira, hemos recibido todo tipo de ataques. Yo nunca contesto el teléfono cuando no conozco el número, porque seguramente Con razón no me contestabas. llamado a amenazar varias veces. Sí, pues. Pero sí hemos recibido algunos mensajes de que esto recién empieza, que esto es guerra. Hemos Y tú le recibido respondiste, yo veo combate. además, tenemos una queja a la Defensoría del Pueblo que lamentablemente le dio en cierta forma la razón al señor García Pérez. Tenemos ahora la acción de amparo. Tengo una querella por 1 millón de soles presentada por Facundo Chinguel porque dice que he dañado su honorabilidad. Y creo que esta es la manera como han buscado interferir en la investigación, ¿no? Empapelando juicios, querellas, Pero quejas, eso también acciones de también amparo. responde, creo, a que es una de las primeras veces que yo he visto que en verdad están asustados. Y creo que eso está muy bien. Siempre García encontró la manera de que alguien se inmole por él y esta vez lo va a tocar, ¿no? Sergio, ya, la de cajón, la de salida. ¿Qué esperas tú de tu trabajo? Termino mi trabajo en la megacomisión, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ya el resultado final. Bien, nosotros terminamos en noviembre. Nosotros esperamos poder documentar todos los indicios razonables de actos de corrupción que estamos encontrando y que esto, digamos, esté tan sólido en su argumentación que no pueda ser archivado en el Ministerio Público, que pueda seguir su camino y que de igual manera ocurra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si es que encontramos que alguien con derecho ante juicio ha cometido algún acto indebido, ¿no? Van a quedar varios temas sueltos, hay investigaciones más pequeñas que no vamos a poder profundizar, pero que las vamos a dejar ahí para que las tome otra instancia. Y bueno, hacer un seguimiento a lo que se pueda ver ya en las siguientes instancias para garantizar que no hay impunidad, que hay una efectiva lucha contra la corrupción. Bien, bueno, muchas gracias, Sergio, y todo el éxito en tu labor parlamentaria. Muchas gracias, atentos. Carlos, Chao, Sergio. Carlos y Laura. Regresamos en otra mirada.